Buenos días. Buenos días. Saben que ahora mirando acá y gozándonos en la palabra, saben que es un privilegio venir a la iglesia. Amén. Amén. Y gozarnos en la palabra. El Señor nos dejó la iglesia como un grupo de hermanos, una familia que somos, tenemos el mismo Padre. Vamos a pasar la eternidad todos juntos. Y nos dejó la iglesia para congregarnos, para venir a adorarle a Dios, para aprender de su palabra, para amarnos unos a los otros, para poder aprender a amar a los hermanos. Y la iglesia es un privilegio. Muchas veces, hay veces que la iglesia pasa por un buen momento, hay veces que no pasa por tan buen momento, pero les voy a decir, la iglesia, dice la Biblia, siempre prevalecerá, sobre todo va a prevalecer. Y es la novia de Cristo. Cristo es el novio, la iglesia es la novia, y un día Él vendrá por su iglesia. ¿Qué estamos esperando? Nuestra redención, que este cuerpo pase a ser del Señor y que nos den cuerpos nuevos. Hoy yo quiero hablar de la importancia de la iglesia. El tema que voy a buscar hoy va a ser una iglesia saludable. Vamos a ver cómo era la iglesia en la edad primitiva, cuando comenzó la iglesia. ¿Cómo eran? ¿Cómo trabajaban ellos? ¿Quiénes son los que integran la iglesia? ¿Cuál es su tarea y cuál es su función? Y tener una iglesia saludable es aquella iglesia que todos se amen unos a otros, que podamos edificarnos unos a otros y que todos tengamos la misma esperanza, el cielo. Esa es la iglesia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe. El tema de hoy es la iglesia saludable. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por esta hermosa mañana que tú has puesto acá. Y venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón cada uno de nosotros por nuestros pecados. Ayúdanos a ser fuertes en estos tiempos difíciles, porque hay muchas aflicciones en estos tiempos, Señor, muchas preocupaciones, pero sabemos que tu venida está muy cerca. Te pido ahora que nos dejes ver con claridad la gran importancia que somos como iglesia, que la iglesia no es cuatro paredes, sino que somos nosotros, que tú vives dentro de nosotros, somos el templo, Señor, del Espíritu Santo. Ayúdanos a ver ahora esta iglesia, cómo era que ellos crecían, cómo trabajaban ellos y cuál fue el resultado, quiénes eran y cómo trabajaban. Te pido ahora que tú pongas tus palabras en mi boca y que tú me uses, Señor, para poder llevar a cabo este mensaje. Quita de mí toda perversidad y toda vanidad y lléname de humildad, de amor y de misericordia, Señor, para poder pronunciar tu palabra con denuedo. Señor, te pido ahora por cada uno de los hermanos, por los que no pudieron estar, por los que van a venir por fe que todavía no conocemos. Y te pido también que tú bendigas esta iglesia, también la iglesia americana, y que tú la llenes de bendición y que nos quite las vendas y nos dejes ver con claridad la gran importancia de tener una iglesia sana. Te alabamos y te damos gracias y te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguien que ha venido con carga en esta mañana, para eso es la iglesia, para dejar las cargas y para alimentarnos, Señor, de ti. Y si hay alguien que todavía no te conoce, que hoy sea la mañana de entregarse. Y si hay alguien que te conoce pero todavía no ha tomado la decisión, que esta mañana haya un cambio en esa persona. Te alabamos y te damos gracias. Te pido que bendigan este mensaje. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Vayamos al libro de Hechos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Después de los evangelios. Y vamos a ver 3 puntos. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su función? ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros para estar en la patria celestial. Somos escogidos por Dios. No estamos aquí porque queremos. Estamos aquí porque Dios nos escogió. Y Dios nos escogió para que seamos igual que su Hijo Jesús. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Lo tienen todos? Amén. Hechos capítulo 2, versículo 41.
Vean esta iglesia. Antes de comenzar les quiero enseñar cómo esta iglesia trabajaba, cómo hacía, quiénes eran los miembros, cómo se movía el Espíritu Santo entre ellos, cómo eran entre ellos y cuál fue el beneficio de esta iglesia. ¿Lo tienen? Amén. Capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vean, acá nos está hablando de la iglesia primitiva. ¿Cómo comenzó la iglesia? Número uno, ¿por quién está compuesta la iglesia? La iglesia está compuesta por creyentes. Número uno, personas que han tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo para vida eterna. Número uno, está formada de creyentes. Y número dos, creyentes bautizados, que se bauticen para su perdón de pecado, como dice la Biblia. Versículo 41. Vamos a ver quiénes son los de la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Número uno, recibían la palabra, creían en el Evangelio. Las personas salían, los apóstoles salieron, y esas personas, cuando creen, son creyentes. Y automáticamente dices que se bautizaban. Primero creían en el mensaje. Primer paso, creían. Segundo, se bautizaban. Y luego se añadían a la iglesia. Esos son los 3 pasos para ser miembro de una congregación. Ser creyente, número 1. Número 2, bautizarse, porque es una ordenanza. Y número 3, congregarte en una iglesia. Versículo 41. Así que los que le recibieron su palabra, número 1, y fueron bautizados, número 2, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dicen que ese día añadieron como 3,000 personas. Personas que creyeron, fueron bautizados y automáticamente se añadieron a la iglesia. La iglesia, ¿quiénes somos? Creyentes bautizados. Nosotros, los que estamos aquí, creyentes bautizados, personas que creen en el Señor Jesucristo para vida eterna y hayan sido bautizados. ¿Se dan cuenta, número 1, la importancia de bautizarse? Para ser miembro de una iglesia debe ser un creyente bautizado y ya eres miembro de una congregación. ¿Qué pasa entonces cuando no te bautizas? Vean, ¿qué pasa? Estás desobedeciendo la palabra de Dios. Debe ser, número 1, creyente, y número 2, bautizado. Esos son los 2 requisitos que se necesitan para ser miembro de una iglesia local. ¿Cuál es la función de la iglesia y su crecimiento? Ahora vean, ya están los creyentes, creyeron, salir afuera, buscar a personas que no conozcan, a los que están perdidos, hablarles de las buenas nuevas, hay vida eterna y salvación, y hablarles del Evangelio. Y cuando esas personas creen, automáticamente se bautizan y son miembros de la iglesia. Ahora, ya estamos aquí, ya somos miembros y somos bautizados. Ahora, ¿cuál es nuestra función? Veamos cuál es ahora nuestra función. Vean en la iglesia. Versículo 42.
la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera característica de los creyentes en una iglesia. Número 1, perseverar en la doctrina. La palabra perseverar es ser constante, firme, no dudar. Perseverar en la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, en lo que enseña la Biblia. Esa es la primera característica. Perseverar en la doctrina, en la enseñanza. Versículo 42. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Primero, perseverar, ser constante. Muchas veces, a veces vamos a sentir que sí y a veces que no. No. Perseverar, ser constante en las enseñanzas. Lo que dice la palabra, llevarlo a práctica. Ahí está la primera característica de una iglesia. Recuerden que estamos hablando de una iglesia saludable. Yo le estoy buscando una iglesia saludable. Cuando perseveran todos en la doctrina, todos en las enseñanzas. Esa es la primera característica. Segunda característica, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Cuando tenemos comunión, cuando tenemos amor, cuando tenemos compañerismo unos con otros, cuando nos preocupamos uno por el otro, cuando las cargas de uno las lleva el otro, cuando nos animamos unos a otros. La palabra comunión, yo la busqué y la palabra comunión significa sociedad, participación, cuando interactuamos unos a otros en beneficio de ayudar a los demás, porque estamos hechos, el ser humano está hecho para interactuar con otro ser humano, no para vivir como el mecánico, separados cada uno. No podemos, tenemos que tener una comunión, y más nosotros. Tenemos dos razones. Número 1, tenemos el mismo Padre, tenemos un solo Dios, tenemos un solo bautismo, y todos vamos a pasar en la eternidad juntos. Desde ahora tenemos que llevarnos bien. Desde ahora tenemos que amarnos, porque nos amaron primero a nosotros. Compañerismo, unos con otros. Esa es la primera razón. La segunda es nuestra familia. Mire para el lado, ese que ahí dice la Biblia que es mi hermano. Si usted mira para cualquier lado aquí, ese es su hermano. Mírenlo, ese es su hermano. Cualquiera de los que estamos aquí, ese es mi hermano. Y debemos amarlo, edificarlo, preocuparnos uno por otro. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Tercera, en las oraciones. Número 1, perseverar en la doctrina. Número 2, comunión unos con otros. Y número 3, orar todos juntos como iglesia. La oración, cuando Dios ve que todos nos reunimos a orar, miren, Satanás tiembla. Es la única manera que Satanás tiembla. Cuando nos reunimos de verdad a orar, nos arrodillamos. Cuando más altos somos es cuando estamos de rodillas. Cuando nos humillamos delante de Él, todos como iglesia, y ve que participamos y somos firmes en la enseñanza, que tenemos comunión unos con los otros y venimos a orar. Primero, perseverar en la doctrina, en la enseñanza. Número 2, la comunión unos con otros. Y número 3, las oraciones. Vean, 3 cosas fundamentales de una iglesia saludable. Número 4, bautizarnos, ser obedientes cuando nos bautizamos. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí Dios está viendo obediencia. Si Dios dice que después que soy creyente debo bautizarme, debemos hacerlo. Si no, no estamos siendo obedientes. Debemos bautizarnos. Si hay alguien que no se ha bautizado, quizás tome la decisión. ¿Por qué? Porque todos nos va a ayudar a todos. No podemos jalar uno para un lado y otro para otro. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando a alguien le duele algo, al cuerpo le duele. Cuando a su cuerpo le duele un dedo, a usted le duele. Y cuando le duele una oreja, a usted le duele. Cuando le duele un pie, a usted le duele. Es de la misma manera. Todos somos
el cuerpo de Cristo. El Señor nos ve a todos iguales. Entonces debemos tener comunión unos con nosotros. Debemos orar uno por nosotros. La oración es muy fundamental. Debemos bautizarse para ser obedientes y debemos perseverar en la doctrina. Todas esas cosas como consecuencia, vean lo que trae, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que haya gozo en compartir con los hermanos. Compañerismo. Lo que vamos a hacer ahora, después del culto, es necesario cada último domingo reunirnos y conversar. No podemos venir a la iglesia, estar y de pronto ir y no hablar con el hermano. No, comparta con el hermano cualquier cosa que tenga. Es su hermano, es una orden de Dios, es una instrucción. Ese que está al lado de tu hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Toma el teléfono, llámame, yo te llamo. ¿Tienes algún problema? Llamen al pastor. Esa es la iglesia, no dejarnos solos. Llamen al pastor, llamen al hermano. Estoy con algún problema. Si te quedas con el carro roto en algún lado, llama a un hermano. Atrás siempre tenemos una lista para que todo el mundo tenga los teléfonos de los hermanos. ¿Para qué? Para ayudarnos unos a otros. Hermanos, les voy a decir más. Nosotros somos emigrantes. Muchos aquí no tenemos ni familia. Y muchas veces, les voy a decir más, se va a llevar mejor con la familia celestial que Dios nos dio espiritual que con la misma familia de uno. Recuérdense que se lo estoy diciendo. Muchas veces se van a llevar mejor con el hermano, con el pastor, con el diácono, con el hermano de la iglesia que con su propia familia. Porque nacimos de nuevo. Tenemos otra oportunidad. ¿Cómo no lo vamos a aprovechar para tener comunión los unos con los otros? No esperando nada, al contrario, dar de lo que usted tiene. ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesita? Ven a mi casa, conversemos, vamos a comer algo, vamos a hablar. ¿Te puedo ayudar en algo? Esa es la comunión que el Señor necesita. Y Él nos dio el ejemplo. Otra característica de una iglesia saludable: adorar y alabar a Dios. No solamente con los cantos, con la asistencia, con la puntualidad, con los diezmos, con las ofrendas. Alabarlo porque nos salvó, nos dio vida eterna. Somos una nueva criatura. Alabar a Dios. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahí está. Alabarlo. Alabar, la palabra alabar es cantarle. Estar contento es orarle al Señor, decirle lo grande que es, por cuánto diario le estamos diciendo al Señor lo grande que es, y darle gracias por lo que nos ha dado. ¿Saben que los hijos que tenemos nos los dio el Señor? ¿Saben que la salud que tenemos nos los dio el Señor? ¿Saben que la casa que tenemos nos los dio el Señor? Amén. ¿Saben que si Él quiere, mañana te vas y no puedes estar? ¿Por qué no le das gracias? Señor, gracias. No nos merecemos nada. Todo lo que tenemos por gracia. Señor, gracias. Señor, gracias. Cuando me levanto de la cama, si logra poner los pies en el piso, decirle, Señor, gracias, porque hay muchos que hoy no pudieron poner los pies en el piso. Gracias, Señor, por el techo que tengo. Y cuando usted abre el frigidaire, la refri, y usted mire y tenga comida, y dice, Señor, gracias porque hoy tengo comida. Señor, gracias que tengo un esposo. Gracias que tengo una esposa. Gracias que tengo hijos, Señor, porque hay muchos que no pueden tener. Señor, gracias por todo lo que tú me das. Gracias, alabarlo. Cuando uno comienza a ser agradecido, la vida comienza a cambiar. Muchas veces tenemos malos pensamientos porque queremos que nos lo merecemos todo. No. Cuando seamos agradecidos. Agradecer porque el carro se me rompió. Gracias que tengo un carro. Y tengo que caminar 2 millas. Gracias. Hay quien no puede caminar. Señor, te alabo por esto. Ir alabando a Dios por todo. Alabarlo por todo. El día que hagamos eso, su corazón va a cambiar. Y las bendiciones entrarán en su hogar. Alabar a Dios por todas las cosas. Las cosas. Versículo 47. Alabar a Dios, teniendo favor de todo el pueblo. Miren, cuando tenemos comunión unos con otros,
Cuando oramos unos con otros, cuando nos bautizamos, cuando perseveramos y cuando alabamos y tenemos gozo en el Señor, vean el resultado, ¿cuál es? Versículo 47. Vean, alabamos, oramos, tenemos comunión, nos amamos, esa es mi iglesia, tengo una familia. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hacemos todas esas cosas, el Señor comienza a añadir personas a la iglesia. Muchas veces no añade más personas porque no estamos haciendo ciertas cosas. El Señor está esperando que seamos una familia, que nos amemos, que tengamos comunión unos con otros, que oremos unos con otros, que nos preocupemos, que perseveremos en la doctrina, que estemos constantes como una familia, y Él va a añadir los que van a ser salvos. ¿Saben lo que es la iglesia? Creyentes, bautizados, salvos, esperando a nuestro Salvador para ir al cielo. Hay que darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Voy a tocar 3 puntos y con esto voy a terminar. Número 1, la iglesia es un grupo de creyentes bautizados obedientes, que perseveran en la doctrina, que tienen comunión y gozo unos con otros, que oran unos por otros, que son bautizados y que alaban a Dios con cantos espirituales, con salmos, con las ofrendas, con mi sacrificio, con mi esfuerzo. No solamente venir a la iglesia a recibir, no, llega el momento que después de cierto tiempo tenemos que llegar y dar a la iglesia. No solamente, no, ¿en qué hace falta servir? Señor, pastor, ¿en qué hace falta los diáconos? ¿Qué hace falta? Yo quiero leer el salmo, yo quiero hacer esto, yo quiero organizar la silla, yo quiero esto, yo quiero hacer algo. Es servirle al Señor. Y Dios va a añadir las personas que van a ser salvos. Los que estamos acá, si eres creyente y te has bautizado, eres miembro de una iglesia. Y recuerden que Dios, Jesús, viene por su iglesia. Entonces, ser miembro de una iglesia es un privilegio. Dios nos dio una familia. Por eso venir a la iglesia es un privilegio. Ahora, vemos esta iglesia, cómo trabaja, cómo creció. ¿Cuántos nos gustaría tener una iglesia así? ¿No nos gustaría tener una iglesia así? Que trabajáramos todos juntos, que oráramos todos juntos. ¿Saben? Lo podemos lograr. Lo único que tenemos que hacer es lo que dice la palabra: perseverar, ser unánime, tener comunión unos con los otros, la oración, adorar al Señor, hablar del Evangelio a otras personas, y tendremos una iglesia saludable. Hoy sería un buen día para comenzar ese compromiso y decir: ¿cuánto quisiera que la iglesia comenzara a crecer aún más? Ha crecido, pero nos falta. ¿Cuánto quisiera? Pastor, yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero alcanzar a los perdidos. Pastor, yo quiero comenzar. Comencemos número 1, los que no son bautizados o los que no son creyentes, que tomen una decisión. Y los que no son bautizados, comencemos a bautizarnos. Comencemos a venir a los puntos de oración. Comencemos a tener comunión. Ahí están los teléfonos. Comenzar a hablar. Ahora que vamos a tener el tiempo, vamos a comenzar a hablar uno con otro. Pero les voy a decir algunos puntos que son negativos a la iglesia. Hay cosas que dañan a la iglesia cuando no se ora. Vean, ahora los puntos, pero negativos. Cuando no oramos, cuando no perseveramos, cuando somos inconstantes. Les voy a decir las cosas que dañan a la iglesia. Cuando no somos fieles con los diezmos, con las ofrendas. Cuando llegamos tarde, con la puntualidad. Vean todas las cosas que dañan a la iglesia. Les voy a decir, una de las cosas que más daña a la iglesia es la ausencia. Cuando nos ausentamos de la iglesia, miren, les voy a decir algunas de las cosas
de la ausencia de la iglesia. Dice, mi ausencia en la iglesia. Esto se cogió de un noticiero cristiano. De un noticiero cristiano. Las estadísticas dicen esto. Mi ausencia en la iglesia. Número uno, hizo que algunos dudaran de que el cristianismo sea real. Cuando las sillas vacías que están ahí comienzan a hablar, algunos dudan, ¿será real el cristianismo? A los que son nuevos los pone a dudar. Vean lo que hace la ausencia en la iglesia. Número uno, algunos dudan de que el cristianismo sea real. Número dos, muchos piensan que no soy original, no soy un cristiano, porque vengo a veces y a veces no vengo. A veces llego y a veces no llego. A veces llego, pero llego tarde. Después vengo 2 domingos. No somos perseverantes. Vean cosas que dañan la iglesia. Hizo que se debilitara la eficacia del culto. Muchas veces, cuando las personas se ausentan a la iglesia, el culto se debilita. No es lo mismo ver cuando llegan todos los hermanos y hay amor y paz y cantamos, cuando comienzan a faltar. ¿Qué pensamos? Vean lo que debilita la ausencia en la iglesia. Una de las cosas que más debilita la ausencia de la iglesia, dice, hizo que muchos dejaran de asistir. Desanimas a las otras personas. Cuando las personas faltan, comienzan a desanimar a las demás hermanos. Hizo que fuera más difícil enfrentarme a las tentaciones del diablo. Cuando faltamos a la iglesia, nos empezamos a enfrentar al diablo cara a cara, no con el apoyo ni la ayuda de la iglesia, ni el Espíritu Santo, ni la palabra de Dios, ni hermanos que están orando. Vean. Hizo que el diablo tuviera más poder sobre las almas perdidas. El diablo toma poder cuando nos vamos. Y por último, hizo que se propagara más el hábito de no asistir a la iglesia. La asistencia en los cultos de oración, en la iglesia, en la predicación, es muy fundamental para el crecimiento de la iglesia. Hermanos, Dios nos ha dado una iglesia. Enamorémonos de lo que Dios nos ha dado. Veamos la bendición que tenemos de tener una iglesia, porque nos van a pedir cuenta muchas veces. ¿Estás yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está la vida de cada cual? El asistir a la iglesia, el orar, el tener compañerismo, va a hacer que la iglesia crezca. Tenemos varias opciones. Número uno, comenzar desde ahora. Vamos a comenzar desde ahora. Y lo principal que tenemos es perseverar en la doctrina. Estar en oración. Orar unos por otros. Amarnos unos a otros. Y Dios va a añadir las personas que van a ser salvas. Quiero terminar con esto. Versículo 42. Y hoy vamos a hacer. Quiero tomar esto porque vamos a tomar hoy la cena del Señor. Vean lo que hacía la iglesia. Lo mismo que hacían ellos, lo vamos a hacer hoy. Versículo 42. Y partían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la oración. El partimiento del pan es la cena del Señor. El Señor dejó 2 ordenanzas a la iglesia. Número 1, que nos bauticemos. Y número 2, que comamos la cena del Señor. ¿Qué cosa es? Conmemorar cuando Él dio su vida por nosotros. Hoy vamos a hacer la cena del Señor. Quiero que recapacitemos y reflexionemos en la iglesia, que la tomemos como tu familia, como la institución que Dios dejó. Míralo como una embajada. Nosotros somos representantes aquí en la tierra de Dios en el cielo. La iglesia debe ser nuestra primer prioridad. Estar gozoso de venir a la iglesia a ver a los hermanos, a aprender la palabra, a alabar a Dios, a adorarlo y a recordar lo que Él hizo por nosotros. Vamos a orar y vamos a tomar la cena del Señor. Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo. Y gracias por tu palabra. Y ayúdanos a hacer ese tipo de iglesia, Señor. Ayúdanos con amor
poder ser la iglesia que tú quieres. Ayúdanos a orar, a perseverar en la doctrina. Ayúdanos, Señor, también a compartir y tener comunión unos con los otros. Y si hay alguien en esta mañana que todavía no ha tomado la decisión, que hoy sea la mañana de ser miembro de esta iglesia, Señor. Si lo ha pensado, Señor, si todavía no ha tomado una decisión, que tome esa decisión esta mañana. Alguien que todavía no ha tomado la decisión y diría, yo quiero tomar la decisión, yo quiero ser miembro de esta iglesia, yo quiero aceptar al Señor, bautizarme y ser miembro de esta iglesia. ¿Habrá alguien en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Hay personas que quieren ser miembros. ¿Alguien más? Decir, yo quiero ser miembro de esta iglesia, activo. Gloria a Dios por eso. ¿Alguien más? Padre, te alabo y te doy gracias, Señor. Y te pido ahora que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Que tú añadas las personas que van a ser salvas. Y que nos ayudes a ver la importancia de asistir y de cooperar con la iglesia. Es la institución que tú dejaste para nosotros ser salvos, Señor. Y para podernos reunir como hermanos. Te alabo y te doy gracias y te pido por cada uno de mis hermanos. Y te pido ahora que podamos disfrutar de la cena del Señor. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza.